¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal de reflexiones sobre el fomento a la lectura y sobre la medicina natural. Estamos ahorita abordando temáticas muy frecuentes sobre el fomento a la lectura, pero también vamos a abordar temáticas, ¿no? Ya tenemos por ahí un video de literatura y medicina, cuál es su parecido. Obviamente yo desde el ámbito de las medicinas naturales y respetando siempre el ámbito de las medicinas convencionales, ¿no? Que todas tienen su labor y su campo de acción. Este video es para hablar acerca de algo que llamo la lectura dialogada. Y esto es con base a algunas opiniones, una opinión sobre todo de una promotora de lectura que se acercó hace poco a un servidor y estábamos hablando con una lógica, digamos, de conversación sobre lo que es el fomento a la lectura, que ya en un muy buen tiempo espero les hablaré. Pero el caso es que estábamos hablando, ¿no? Esta persona y yo, había otras dos personas ahí, y esta persona hablaba de que ella promovía la lectura, hacía mediación de lectura, como este concepto que les gusta enunciar, y comentaba una serie de cosas, ¿no? Acerca de que el fomento a la lectura es analizar un texto, desmenuzar un texto, la lectura crítica, la comprensión de texto, etc. Que, insisto, no es una cuestión del fomento a la lectura, sino es una cuestión de la lectura desde un ámbito académico, desde un ámbito utilitario. Para nosotros, o para mí por lo menos, ¿no? Que tengo voz en este canal que he hecho para reflexionar junto con las personas que me vean, el fomento a la lectura no es eso. Y esta persona comentaba en esta charla que veía muy mal, ¿no? Decía que había personas que juntaban su dinero y compraban sus libros, ¿no? Entonces decía que cuando estas personas compraban sus libros, veía que sus libros los tachaban y los marcaban incluso con marcatexto. Y decía, ¡ay no, qué horror! Y bueno, eso es parte de la sintomatología de un fomento a la lectura que es muy limitado. Y es cuando el ámbito académico quiere estudiar una cuestión que no es académica. Es como si quisieras formalizar, insisto, lo que es el amor. O como si en el análisis lógico de argumentos, por ejemplo, en la lógica proposicional de primer orden o la lógica cuantificacional, ¿no? Que son lenguajes de características matemáticas que se utilizan para analizar el lenguaje, por ejemplo, en filosofía. Si quisieras utilizar eso para explicar lo que es el amor, o quisieras utilizar ese lenguaje para explicar lo que sentiste cuando viste a tu hijo nacer o a tu hija nacer, no tiene que ver con ese ámbito, no tiene que ver con eso, pero es muy difícil de entender porque es algo que se ha cimentado mucho en muchos países y en México mucho más durante muchos años, ¿no? De gente que se dedicó a promocionar la lectura desde el ámbito que conocía, que simplemente era el ámbito académico, y no veían el otro fomento de la lectura de la promoción cultural que nosotros llevamos muchos años de hacer. Bueno, el caso es que esta persona se horrorizaba a que alguien subrayara los libros. Yo, en lo particular, como promotor de lectura literaria, artística y de la experiencia estética de la lectura, yo soy de la idea que si el libro es tuyo, tú puedes hacer con el libro lo que te venga en gana. Lo que te venga en gana, porque es tuyo. Hay libros que son libros colectivos, ¿no? Como los libros que hay en un libro club, o como los que hay en una sala de lectura, o como los que hay en una biblioteca pública, o que pertenecen incluso a una biblioteca familiar, etc. ¿no? Si hay un libro colectivo, es decir, donde varias personas acceden a él, pues sí voy a procurar, si quiero hacer notas o si quiero resaltar una idea, pues sí voy a procurar hacerlo en una libreta, en el teléfono o en ambos, y no pasa nada, ¿no? Voy a procurar hacer mis notas
respetando no tanto el texto, sino respetando que otros lectores se van a acercar a esos libros. Y que pues estos manchones, etcétera, pues no le vienen bien a su lectura. De hecho, la pueden entorpecer, que muchas veces más bien enriquece, y ahorita les voy a platicar por qué. Entonces, una lectura dialogada es un libro en el cual tú tienes un diálogo con él y lo puedes hacer de una forma física, es decir, tú tienes el texto y en tu texto haces unas anotaciones, puedes subrayar algunas ideas, puedes tener una simbología de lo que es muy importante para ti o algo que te llame la atención porque es tu libro. Tú puedes hacer con tu libro lo que tú quieras y el contacto y la forma que tengas de acercarte al libro, a su lectura y al asimilar la información de ese texto, manejarla, interpretarla, etc. es tu manera de hacerlo, que es única, es irrepetible. Y si es tuyo, puedes hacer con él lo que tú quieras. Pero esta idea de sacralizar el libro como objeto, de querer ponerle un altar al libro sin más, pues me parece muy poco afortunada. Por eso las iniciativas que sean de fomento a la lectura y el libro a mí se me hacen muy integrales. Una iniciativa que solo diga fomento al libro, ¿no? Estás fomentando el libro, pero no estás abarcando y abordando a los lectores y al acto humano de leer. Entonces, a mí me parece fundamental que uno respete la manera en que los demás acercan a sus textos, ¿no? De hecho, hay hasta actividades de fomento a la lectura y de estimulación de creación de textos o esta escritura creativa, donde tú intervienes los textos, omitiendo palabras, etc., ¿no? Porque se hace que el texto te lo apropies, no que el texto quede ahí sin más y lo pones en una vitrina para que nadie más lo toque, ¿no? Obviamente hay textos que pasan los tiempos, ¿no? Hay textos, por ejemplo, de fondos reservados, que son textos que tienen cierto cuidado, pero son textos que son de todos, ¿sale? Pero si es tu libro, pues puedes hacer lo que tú quieras con tu libro y puedes tener la simbología que tú quieras, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, uno de los primeros libros que subrayé por todos lados fue un libro que me gusta mucho, que se llama Las Flores del Mal, de Baudelaire. Es un libro de poesía que a mí me gusta mucho, que he utilizado por muchos años con un gran éxito para fomentar la lectura entre adolescentes. Y es un autor que, si bien no comparto muchas cosas de lo que él dice, pero sí, y menos ahora, pero sí es un autor que manejo mucho y que me gusta mucho, ¿no? Mucho. Entonces, yo recuerdo que empecé a hacer marcas y subrayar en el libro de Las Flores del Mal, y recuerdo que cuando terminé de leer el libro lo había subrayado casi todo. Pero era mi forma de dialogar con el texto. De hecho, en ocasiones les pongo un asterisco, ¿no? Que significa para mí que esa idea es importante o ese renglón es importante. Subrayo una idea, ¿no? Donde digo que esa idea es una palabra clave que para mí es importante y que quiero tener presente. A veces le ponía jajaja, ¿no? En algunas partes, que es que pues, me daba risa o me daba cierto sarcasmo, ¿no? Hacia esta lectura dialogada. Pero era mi manera y es mi manera de leer, porque son mis textos. Por ejemplo, los textos con los que voy a hacer talleres y a trabajar, esos textos no los subrayo porque sé que a veces los presto. Pero utilizo mucho banderitas, ¿no? Para poder... No me gustan los separadores porque se caen todo el tiempo, pero las banderitas me gustan mucho, porque son muy útiles. Entonces, de lo demás, cuando los textos son míos, los subrayo, subrayo las ideas, las palabras clave que a mí son importantes, le pongo jajaja, a veces le pongo una carita feliz, a veces una carita triste, o incluso un comentario completo de algo que me recuerde o que me remite a otra lectura, o un autor que no conozco y que quiero investigar, etcétera. Entonces, esta era una manera muy rica para mí de leer. Yo cuando fui a la escuela no me daba la oportunidad de hacer esto, ¿no? O sea, el rayar un libro era impensable, ¿no? Que fuera tuyo, era impensable. Y como digo, si es un texto
colectivo, es un libro colectivo que van a usar otros, bueno, y que no es tuyo, pues sí, haces tus anotaciones en otros lugares. Pero si el texto es tuyo, pues me parece que tienes del derecho de poder intervenirlo como tú quieras y de tener ese contacto con el texto como tú quieras. Yo en lo personal no hago anotaciones con pluma, hago anotaciones con lápiz, porque hay veces que mis anotaciones que tengo en unos años cambian mis opiniones, cambian las cosas que pienso y a veces le pongo otra clase de comentarios. Todos los que había hecho con años anteriores los borro y los actualizo. Y es una manera muy rica de ir disfrutando la lectura y de ir teniendo una voz dentro de la lectura misma. Por eso yo le llamo lectura dialogada, porque es una lectura que te permite tener esa clase de experiencias y te permite tener esta clase de diálogo, esta clase de intervención creativa y lectora de tus libros. A mí si me hubieran enseñado al inicio que yo podía hacer esto, hubiera disfrutado muchos textos, porque ahora de los libros que tengo señalizados así, pues los abro, leo mis notas, leo las palabras que había subrayado y recuerdo cómo lo había asimilado y ahora recuerdo cómo lo estoy interpretando ahora. Lo hacía en muchos textos, ¿no? En textos de filosofía, en textos de literatura, en textos también de otra índole, ¿no? Y yo suelo hacer así muchas notas en mis libros, muchas notas en mis libros. Entonces esta lectura dialogada es muy rica, es muy enriquecedora, es una manera muy apropiada de poder hacerte el libro, pero no necesaria. Hay personas que no les gusta, quizás no por no ponerle un altar al libro, o sea, no les gusta hacerlo así, pero es su gusto, es su libro y se vale. Hay algunas, muchísimas que nos gustan mucho y también se vale, ¿no? Yo tengo una amiga, por ejemplo, que es maestra en antropología, es antropóloga, filósofa, y que admiro mucho, una persona muy culta, muy inteligente, y a ella le gusta mucho hacer notas en sus libros, ¿no? Tengo una maestra, por ejemplo, que es profesora de filosofía en una universidad pública cuyo nombre no mencionaré ahorita, ¿no? Porque estamos bajo lupa, pero esta amiga que tengo, ella es psicóloga de formación, tiene una maestría en filosofía, es una persona muy preparada. Lo digo muy preparada porque es una persona que también es libre de pensamiento, de espíritu, de ser, de conciencia. Y esta amiga que tengo también le encanta estar haciendo anotaciones en sus libros, anota mucho, le gusta mucho eso, algo que yo compartía mucho con ella, que era mi compañera de banca por muchos años, ¿no? Todavía tomamos un curso acerca de Riquet hace unos años, me acuerdo, que me invitó, súper enriquecedor. Entonces, no solo la investigación académica, yo lo hice en la investigación académica, pero les voy a decir por qué a mí no me gustó ya la academia. A mí, yo la respeto y respeto a mis amigos académicos y les aplaudo, ¿no? Créanme, me da mucho gusto y mucho cariño que de sus logros y todo, porque son personas muy valiosas. Todos los que conozco que son mis amigos y que tienen doctorado, postdoctorado, ¿no? Maestrías. Pero yo, como Cristian, no me gustó el mundo académico porque yo quería tener una incidencia muy fehaciente en el mundo y quería tener una incidencia muy fuerte, muy acompañada en el ámbito social y en el ámbito comunitario. Respeto a los académicos que son responsables, que son muy buenos, ¿no? Por ejemplo, está el gran doctor, postdoctor, ¿no? Pedro Enrique García Ruiz, que es buenísimo en filosofía, un gran lector, y yo lo respeto, lo admiro mucho. Él sí es un académico de veras, de talla, de importancia, y que sabe y conoce de su tema y de muchos otros, ¿no? Y respeta el ámbito social, ¿no? Alguna vez hablaba con él del proyecto de policías, por ejemplo, y tuvimos una charla muy deliciosa. Es estas personas que comprenden que los grados académicos no te dan grados de humanidad, ni eres más ni menos persona, eso es maravilloso. Entonces, menciono a todos estos amigos porque tanto en el mundo académico como en el mundo de la lectura por gozo o por placer entre comillas, porque sabemos que la lectura no solo da placer, da muchas otras cosas, pero bueno, es un concepto común.
¿no? Que me parece retrata más la experiencia estética de la lectura literaria. Y menciono estos casos porque compartí con ellos esa manera de dialogar con los textos, ¿no? Que todavía hago, ¿no? Por ejemplo, en mis textos de filosofía, de los que más hice así, pues es la crítica a la razón pura, Ser y tiempo, la fenomenología del espíritu de Hegel, algunos textos de Marx, etcétera, ¿no? A mí me encanta, yo amo la lectura, y la lectura literaria y la lectura filosófica, ¿no? A mí me encanta en esos temas. Para la reflexión y para, sobre todo ahora lo veo, para la meditación de ese tipo de contenidos. Entonces te dejo este video para la reflexión acerca de la lectura dialogada. Y si quieres que alguien asimile la lectura, pues dale libertad a que lo pueda hacer a su manera, con sus textos, no de la manera que quiera. Los libros son un instrumento, lo más importante es lo que los libros le dejan a tu vida. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Bueno, este video se me hizo un poquito largo, cuídense mucho, estamos en contacto, hasta siempre.